Grabarlo en la nube y listo. No lo recuerdo. Muy No lo bien, recuerdo. esta clase va a ser presentada por Andrea Armoa. Ella va a dar problemas éticos contemporáneos, va a hablar sobre la donación de órganos y violencia de género. Si llegamos al horario con Bueno. violencia de género, lo daremos. Si No, no, vamos a hacer. Entonces empezamos con violencia de género, si quieres. no, empezamos con donación de órganos. Porque ustedes son dos mujeres Bueno, entonces lo y voy a creo hacer que le dan muy un rápido, lo voy a hacer contenido entonces. feminista a la situación. Y yo, pues, Sí, muy bien, sí, aclaramos que esto no se va a editar y que estamos en contra de la violencia de género. ¿Sí? me parece muy bien. Empiece con la donación de órganos, estimada hermana. Bueno, elegí donación de órganos justamente porque mucho no sé del tema, entonces quería como investigar un poquito sobre el tema de la donación. Más que nada, bueno, estuve buscando, no sabía yo cómo es que había surgido esta cuestión, así que estuve viendo un poco lo que es la historia, que pasa a la siguiente diapositiva. Hay dos imágenes, en donde por un lado está Ganella y por otro lado hay un cuadro en donde muestran a como una persona como haciéndole un trasplante de una pierna. Eso no pasó en la realidad, sino que como es una representación, y se dice que en ese momento le habían trasplantado esa pierna. Creo que no me acuerdo el nombre de la persona, el cuadro se llama Milagro de Cosme y San Damián, y de alguna manera es una de las historias que se sabe de la antigüedad como de que se hacían este tipo de operaciones. Obviamente no se hacían así como ahora, digamos, recién a partir del 1900 más o menos es que se empiezan a hacer los trasplantes de órganos, así que podemos decir que es algo bastante reciente, digamos, no está hace mucho tiempo. Quizás antes se hacían muchos experimentos, se hacían pruebas con animales, con diferentes tejidos. Recién, digamos, más adelante vamos a ver un poco los años, pero recién en lo que es la década del 70 es que se empieza a entender la donación de órganos como la conocemos ahora. La imagen de Ganella, que no dije nada, es también una idea un poco ideal de lo que será la donación de órganos, porque justamente este Dios tiene como, digamos, ir trasplantado, digamos, la cabeza del elefante como una señal de sabiduría, de una cuestión así. Así que digamos que antes, en la antigüedad, tenía como esta idea de algo mágico, de algo que le daba por ahí características superiores a las personas. No era, digamos, como lo entendemos ahora como una cuestión más médica, ¿no? Pasamos a la favor, señor profesor. Bueno, mientras pasa a la siguiente, creo que ahí está un poco los años, más o menos, bueno, no están los años, está un poco lo que es la definición, o lo que quiera pasar, me lo traes a propósito seguramente, pero no importa. No, 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 Bueno, como les pasé. decía, hay diferentes años, bueno, está bien, está bien, está bien, la donación de órganos. Vamos Bueno, a creo hacer que una más o menos la aclaración. gente sabe lo que es la donación. No importa, déjenme algo quieto. Eso, donación de órganos. Bueno, Eso, la donación de órganos, más allá de lo que uno más o menos puede ser, que, no, nada, nada. bueno, no sé, Es que eso es la Dios sigue. segunda. Esa es la segunda. Sí, ¿Paso a la bueno, tercera? no, déjela ahí. Eso es como una definición de lo que sería la donación de órganos, es la remoción no solamente de órganos, sino también de tejidos, obviamente sanos, ¿no? Del cuerpo de una persona, puede estar muerta o puede ser una persona que esté viva, dependiendo, ¿no?, del órgano, justamente, para ser trasplantada a otra persona, ¿sí? O a otra parte del cuerpo o a otra persona, porque hay algunos trasplantes que son de piel y, bueno, de diferentes tejidos que por ahí puede ser de la misma persona a diferentes partes del cuerpo. Más que nada, eso sería como una definición, pero bueno, más o menos uno está relacionado con el término, así que no es tan complejo entender lo que es la donación de órganos, pero bueno, por eso estaba bueno ponerlo igual. Bueno, ahora sí los años. Hice como alguna especie de, no sé si línea de tiempo,
pero algo más o menos así, más que nada de las diferentes experimentaciones que se fueron haciendo. eh, Antes de lo que es el siglo XX había, como decía antes, diferentes experimentaciones y cosas, pero recién hay como un avance importante en lo que es el siglo XX con el descubrimiento de esta sutura vascular, bueno, que es una forma de cirugía, ¿no? Después, bueno, se hicieron experimentos con animales, yo puse perros, había también de cerdos, bueno, de diferentes animales. Después, una de las personas que hizo, o doctores o científicos, que hizo un gran avance fue el médico Carrel, que bueno, por esos avances obtuvo el Premio Nobel de Medicina. Después, más adelante, bueno, hubo también, durante todos esos años, muchas experimentaciones. No puse todos los años porque me parecía muy largo, pero había quizás muchas experimentaciones en donde se hacían los trasplantes, pero las personas no sobrevivían. O sea, duraban unos días o unos meses y después los órganos se rechazaban y la persona finalmente moría. Entonces, durante todo ese tiempo, por ejemplo, de lo que es del 1900 hasta el 50 más o menos, se hicieron muchos experimentos, pero no tenían un buen resultado. Más llegando a lo que es el 70, como ponía ahí al final, ¿no? Que es cuando se afianza la práctica, es cuando empiezan a ver, por ejemplo, el tema, no sé, de la compatibilidad de la sangre, diferentes cuestiones que por ahí antes no se tenían en cuenta y que hacían a que justamente el órgano pudiese salir bien, digamos, pudiese funcionar bien en el cuerpo, en el organismo de la persona. Entonces, como vemos, no es algo tan antiguo, sino que recién, digamos, del 70, que serán como 50, 60 años, que se está haciendo la práctica de una manera bastante eficiente, digamos, podemos decir. Entonces, no es algo que esté hace mucho tiempo. Por eso es que surgen Eh, diferentes, sí, el tema es específicamente por qué surge como problema ético dentro de las iglesias, es sí, porque no es tan antiguo. Pero si claro, ustedes se fijan en lo que puso Andrea, nosotros tenemos recién que podríamos tomar como trasplante exitoso, trasplante de células en el 1963. ¿Sí? Más allá que en el 74 no hay un rechazo de órganos, claro, los primeros años en experimentación, no es fluido ya ahí, y a claro, partir de eso se hace algo más normal. Por eso vos vas a encontrar toda una generación de cristianos específicamente sí, que rechazaban eso. ¿Sí? claro, tal cual. Es algo, por eso decía, relativamente reciente, por lo que genera como ciertas cuestiones, ¿no? Eh, Sí, bueno, no sé cuál es la siguiente. Tendría que tener un monitor. Bueno, este es el doctor que decía espera que que tuvo se el me premio pasó a mí. Nobel. Mm. Me gustó la frase, quedaba bonito, me pareció muy simpático la frase de este hombre. Así que le puse, dice, el único cemento sólido para unir a los hombres es el amor, como un dato así romántico a la, a la cuestión de la donación de órganos. Pero bueno, era eso nomás lo que quería decir. Este es bueno, es el médico que hizo avances en la cuestión esta de donación de órganos, por la cual, bueno, se pudo empezar a trabajar, ¿no? Más. Bueno, la siguiente creo que es sobre la ley Justina. Más que nada quería pensar, no sabía bien cómo encarar el tema de estadísticas, porque pueden ser estadísticas mundiales o cuántos trasplantes se hacen, bueno, todo eso. Y investigando eso pensé en puntualizar en Argentina y bueno, leyendo un poco sobre las estadísticas, llegué a lo que es la ley Justina, que bueno, salió hace poco también y también es una cuestión que puede llegar a generar como estas cuestiones de conflicto por ahí de opiniones.
esta ley surge a partir de, bueno, eh, digamos, como el caso de una chica, de una nena, que después de estar esperando un tiempo su trasplante de corazón, finalmente fallece porque se encontraron donantes. Entonces, a partir de esta muerte de esta nena, es que se empieza a trabajar esta ley, por eso es que se llama Ley Justina, o Ley de Trasplante de Órganos, que lo que más, bueno, tiene un montón de cuestiones en la ley, pero una de las cosas puntuales es que todas las personas mayores de edad son donantes, salvo que digan lo contrario. O sea, antes no era así, antes las personas tenían que registrarse como donantes, ahora es al revés, ahora hay un registro donde tenés que anotarte para no ser donante, digamos. Entonces, esto también genera cierto revuelo porque es como que, bueno, todos van a ser donantes, a no ser que vos entres y estés y te preocupes por definirte frente a los demás como persona no donante. Entonces, esto también, digamos, de alguna manera puede llegar, para los que están en contra, puede llegar a ser un punto importante, más que nada en Argentina, ¿no? En los diferentes países hay diferentes reglamentaciones, pero como decía, a mí me pareció importante hablar de la de Argentina, porque es la que nos toca, digamos, a Sí, nosotros. es importante saberlo esto. Antes, en una época, era, como decías Andrea, el hecho de pensar en que uno declaraba ser donante. Ahora el Estado nos impone que ya somos donantes. Eh, Radica el Claro, derecho, es como una imposición. claro, Sí, claro. sí, es un tema complejo de analizar. O sea, Ujú, está bien, no nos están obligando a hacer otra cosa. claro, No nos están obligando a hacer un delito. Pero al final es una obligación. claro, pero si uno no sabe de la ley, si uno no sabe de la ley, eh, podría no estar a favor, pero no haber tenido la posibilidad de haberse expresado en contra, vamos a decir. Porque eso Lo que también, hay, si uno no sabe, y lo que hay que entender, que por ahí lo que no entendemos a veces nosotros, que me parece que es este hecho, que el proceso de donación no es que porque yo me muero van a donar algo mío. Sí, por ahí el detalle es que tienen que hacer cierto análisis y bien, ser cómo está el órgano. O sea, qué sé yo, si yo vivo teniendo problemas de ataque de hígado, es medio difícil que mi hígado sirva para una donación. Si yo tenía claro, epilepsia y tomaba remedios, es medio difícil que mi corazón sirva. O sea, si no es tan fácil, todos los órganos sirven o todas las personas pueden ser. eh, yo no sé si estoy de acuerdo en contra de la ley Justina. Lo que digo es que tampoco nos hagamos la cabeza que todos nuestros órganos funcionan normalmente, como se decía en una época que teníamos miedo que nos secuestren para donar parte de órganos. O sea, no es bueno, así, se tiene que hacer un análisis. tal cual. Claro, una de las cosas que encontraba también mientras buscaba este tema de la donación de órganos era el tema del tráfico de órganos y de cómo eso también es toda una cuestión para pensar, porque no solamente por quién está a favor o quién está en contra, sino toda una cuestión económica que puede llegar a haber por atrás de todo esto, ¿no? Entonces, es complejo, digamos, todo esto. Pero bueno, esta ley creo que salió, bueno, no me acuerdo el año, pero será hace Poco. 2 o 3 años, mucho más, ¿no? Que bueno, me pareció importante comentarla. En la que sigue creo que están las estadísticas eh, de donación de trasplantes, voy a tener un poquito más de los últimos años. Una de las cosas que decía el artículo donde lo saqué es que de alguna manera se mantuvo más o menos dentro de todo la donación y bueno,
también para que veamos las cantidades, digamos, de cada una de los trasplantes que se hacen. No sé si lo puse ahí, pero yo tenía por acá anotado que en Argentina hay 20 donantes por millón de habitantes. Entonces, una de las cosas que se decía es que también justamente no hay tantos donantes para la cantidad de personas, no solamente para la población, sino para la cantidad de personas que necesitan ese trasplante. Entonces por eso es que también se incentivó en su momento para esta ley, porque decía esto, ¿no? De que al no estar anotados como donantes, era difícil poder llegar a encontrar eh, un donante para las personas que están necesitando, digamos. Entonces, más que nada, por eso es que se había impulsado la ley, como para sumar y para que pueda ser más fácil, digamos, más allá de, como decíamos recién, que no es que cualquier órgano va a funcionar en todos, sino que es mucho más difícil encontrar un órgano compatible dentro de pocas personas. O sea, cuanto más personas hay, claramente es más fácil, entre comillas, más fácil encontrar un órgano compatible. Entonces, por eso es que se Sí, buscaba esta ley como para, de alguna manera, eh, modificar, ¿no? Esto. fíjense que no se duplica en el 2019, que ya está la ley Justina, pero hay un aumento significativo. ¿Sí? Y en el Claro. 2020, lo que vamos del 2020, no sé en qué momento fue En agosto la creo que es esto. Creo que es agosto. eh, a ver, ya a mitad de año estábamos en los mismos niveles que el 2016 y el 2018 en algunos. Claro. ¿Sí? O sea, lo que indicaría que lo deberíamos duplicar. O por lo menos llegar al mismo nivel del 2019. Ahora, fíjense que es interesante esta estadística de Andrea porque trae el hecho renal, es uno de los que más aporta en donaciones, el hepático, ¿sí? Y seguimos en los mismos niveles que cardíaco. El cardíaco, aunque esté la ley Justina, que esté todo, sigue en los mismos niveles. 60, 54, 52, 55, ¿sí? Renopantrático 28, 33, 34, pulmonar sigue siendo lo mismo, ¿no? Lo que hubo aumento fue en renal y hepático como cosa. Lo que no toma esta estadística, por ahí lo toma el otro, que no es un órgano, pero es el hecho de la médula, donación de médula, ¿sí? Que debería haber crecido también. Claro. No es tan... Sí, sí, no sé si lo tomo. No, no por ahí en otro lo toma, porque no, por ahí lo confunde con sangre, que sería otro tema en la donación de órganos. Pero vuelvo a decir, la estadística es interesante porque nos marca dónde estamos parados y qué es lo que más se da, con muchas veces que es lo renal y lo hepático. Que lo hepático yo le puedo donar a mis hermanos, a un familiar, ¿no? A alguien que sea compatible, no sé si le sirve mi hígado, pero no importa, un pedacito y eso se regenera, ¿sí? Puedo seguir funcionando. Un riñón también yo le puedo donar. Digamos que los graves vendría a ser el corazón, pulmonar y eso, que ya son órganos para que vos no podés vivir sin corazón ni sin pulmón. No le puedes donar uno. Es decir, yo te dono medio corazón para que vos vivas con medio corazón y yo vivo con medio corazón. No. Te hacen eso, te morís. Pero con un riñón yo puedo vivir y con un medio hígado puedo vivir. ¿Qué es lo que más creció? Habría que estudiar ahí si estos trasplantes son de muertos, de personas que fallecen, o de amigos que le dieron un riñón o medio, ¿no? Al otro. Paso esta, Andrea. Sí, sí. Pero ya vamos un poco a lo que es, que dice la Biblia, tanto a favor como en contra. Uno de los argumentos que por ahí encontraba a favor, que sería como el clave, es por amor. O sea, donar, estar a favor,
buscando que el bienestar de la otra persona, más que nada siguiendo esta línea de, bueno, Jesús entregó su cuerpo por nosotros, y eso fue una demostración de amor. Bueno, ahí hay un par de versículos, no sé si buscar alguno. No, está bien. Hablan más que nada de amar al otro como uno mismo, tratar de amar al otro. Claro, bueno, justamente eso, los tres hablan de eso, de amar a los demás. Entonces, desde ese lado, desde ese punto de vista, se podría decir que uno puede estar a favor, diciendo, bueno, yo quiero el bienestar, quiero que la otra persona esté bien, y por amor voy a hacer este sacrificio, vamos a decir, o sí, o esta entrega de alguna manera, tanto estando en vida como siendo después de muerto, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, se podría estar a favor. En contra, uno de los argumentos que más vi fue este tema de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, entonces no debe ser mutilado ni se debe atentar contra nuestra propia vida. Más que nada, una de las críticas a la donación de órganos en este punto era, bueno, justamente pensar en que sacarse órganos sería como mutilarse de alguna manera, y también ese hilo fino que hay entre donar órganos cuando se está, porque en definitiva la persona para donar órganos, por más que esté, o sea, no llega a estar muerto, digamos, una, una delgada línea ahí, porque para poder conservar bien los órganos, a la persona la tienen que mantener con vida, vamos a decir, de alguna manera, por más que tenga, por ejemplo, muerte cerebral, ¿no? Entonces, una de las cosas que leía un poco sobre este tema, es que surge como una cuestión poco polémica en esto de mantener con vida a una persona para después extraerle los órganos. Entonces, ¿hasta qué punto la persona está viva y hasta qué punto ya está muerta y no puede eh, y no va a sobrevivir, digamos? Entonces, uno de los argumentos en contra, más que nada, era esto de decir, bueno, si la persona sigue estando con vida, ¿por qué es que le vamos a sacar los órganos si puede llegar a sobrevivir o a tener un milagro o cuestiones así? ¿Cómo es que le vamos a sacar los órganos? ¿No la estamos matando a la persona sacándole los órganos? Entonces había como una discusión en ese sentido, de hasta dónde es que no estamos también atacando la propia vida de la persona donante, vamos a decir. Entonces, Y entre estos también, dos argumentos, sí, ahí no en contra, se puede utilizar los pasajes que hablan de la sangre, claro. específicamente del Antiguo Testamento, Ujú. que no tenemos que derramar sangre, no comer sangre. También hablan del pasaje que fue castigado Nam por tirar que se llama el onanismo, tirar el semen a tierra, entonces todo eso tiene que ver con la destrucción. O sea, hay algunos pasajes específicamente del Antiguo Testamento que son los que se utilizan, diciendo, bueno, no, Dios nos prohibió esto, pero el templo del Espíritu Santo está bien, ¿sí? ¿Cómo voy a yo mutilar? Porque hay, específicamente en el Antiguo Testamento hay leyes que hablan de aquellos que no podrás entrar al reino del cielo si te falta una parte del cuerpo. Claro. Sí, sí, Entonces, también veía. sí, hay que entender el pasaje, no tampoco caer tan a fondo en ese punto de vista. Paso uno más. Sí, sí. Bueno, entonces yo lo pensé, bueno, ¿y entonces qué hacemos? ¿Estamos a favor o estamos en contra? Una de las cosas que veía como posición intermedia es que si bien algunos tienen una posición muy en contra de la donación, hay otros que por ahí mantienen un gris en donde por ahí se evalúan por qué es que se va a hacer la donación, en qué contexto se va a hacer la donación, eh, este tema que decía de si la persona ya se sabe que no va a sobrevivir, un montón de cuestiones que por ahí llegan a
ayudar, digamos, a que uno tenga una posición más intermedia. Yo personalmente pensaba que una de las cosas que mientras leía y veía es que lo importante me parece a mí es que la persona tome una decisión, que sea la decisión de la persona, ¿no? Que si va a estar en contra, que lo pueda llegar a manifestar y que se respete, y si está a favor también, que pueda llegar a ser su decisión, que sea una decisión clara y que se respete eso. Porque una de las cosas que también veía era que la gente por ahí, uno de los miedos era que no sea algo claro y que a la persona la terminen induciendo como decía, ¿no? A sacarle los órganos y por ahí no era esa su decisión o su voluntad, vamos a decir. Entonces, los dos argumentos, tanto el que es en contra como es a favor, tienen su razonamiento, su forma, y creo que lo importante es que, por lo menos para mí, no eh, inclinarme hacia ninguno, sino pensar en esto, que cada uno tiene su decisión sobre lo que quiere hacer finalmente, y tanto para el que piensa que dar un órgano es eh, demostrar amor, para el que de alguna manera piensa que quiere respetar su cuerpo porque es templo del Espíritu Santo, y también por lo que en diferentes partes dice la Biblia, creo que también hay que respetarlo. O sea, creo que una posición por ahí intermedia, creo que es lo que yo pensaba más que nada en este punto, en este tema, por lo menos. Eh, sí, Sí, lo que hay que entender, sí, acá hay una cuestión pastoral que uno tiene que entender. Cualquier tipo de donación tiene que ver con la entrega de amor hacia otra persona. Y más allá de la decisión que uno tome, tendría que haber una iglesia que acompañe que la decisión, acompañe. vamos a decir. Sí, pues es una demostración de amor. Extrema, ¿eh? Sí. 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 Vuelvo a decir, nosotros antes creíamos, hace unos 10, 20 años atrás, que si estabas medio enfermo, los médicos no te hacían más nada porque esperaban que vos dones el órgano o cosas así, ¿no? Y entonces no hay que donar los órganos. Hoy no es que todos los órganos que tenemos sirven, no es que todos pueden donarle a todos, es todo una burocracia. Claro, Y claro, no es tan análisis, fácil. no es No tan es tan fácil, no es fácil. que abren el cuerpo y dice yo me llevo un pulmón y se lo llevo a Juan, el riñón dale que está Pedro esperando y quedan los intestinos, fíjate a quién se lo podemos dar, porque por ahí no tenés a nadie que tenga problemas de intestino, dámoselo, no es que funciona así, ¿sí? Porque además hay que ver el tipo de factor, el tipo de factor de sangre, enfermedades previas, la compatibilidad, dónde está el tipo, ¿no? Nosotros pensamos, wow, qué sé yo, un primo mío murió y donaron 9 órganos. Pero fue que murió de un balazo, no tenía nada. Le pegaron un tiro y murió. Y se donaron los órganos a 9 personas. Y la persona agradecía, mi tía agradecía, decía, bueno, el Señor permitió que él fuera de bendición a 9 personas en ese momento. Pero no siempre es así, no siempre. Por eso hay un acompañamiento pastoral. Muy bien, Andrea, muy Bueno, interesante. bueno. Sabrina, ¿usted quiere hacer pregunta? ¿Quiere decir algo? No, pregunta no, pero sí pensaba cuando era más chica en la iglesia donde congregaba, se ponía esa postura del no donar órganos por el que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y esas cosas.
pero la pregunta la que siempre venía es que si nos toca donarle un órgano a un familiar, ¿no? ¿Cuál es nuestra decisión, no? Eso por ahí más que nada. Sí, yo creo que hay un... Y Cuando bueno, uno y tiene... después de eso, de donar sangre, bueno, yo dono sangre, ¿no? Sí, miren, nosotros hablamos de este tema, parece superado. Yo les puedo asegurar que hay mucha gente que todavía lo discute. Sí, 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 sí. Ciegamente, sí. ciegamente. Es que hay la iglesia, que, bueno, en la que yo congregaba cuando éramos chicos, teníamos prohibido donar órganos, donar por el asunto, como decía André, de eso, de que somos templo del Espíritu Santo. Y... Sí, miren, yo soy donador de sangre medio... A mí un día me dijeron que si donás sangre bajás 1 kilo. O sea, yo estoy tratando de hacer... No Dona funciona, es todos los, mentira eso. dona No, en cada mes. realidad creo que se sube más, ¿eh? Sí, Ah, evidentemente eso estaría comprobado. Después pesando 120 kilos, y este tipo... No, yo suelo donar sangre. Sí, 2 veces al año puedo donar sangre. No puedo donar Sí. 30 veces, no sé, No, no no, no. puedo. No puedo yo donar sangre, esto y el otro. Obviamente, mi factor es medio complicado. Yo soy A negativo. Tengo un grupo sanguíneo complejo. Buscado y complejo. Todo el mundo cuando yo digo voy a donar sangre están chochos lo que me ponen la aguja para sacar sangre y dice, qué bueno. Y empiezan con una bomba a sacar sangre. O sea, una vez alguien me preguntó qué pasaría si vos necesitas sangre. Dice, porque mi papá es cero negativo y mi mamá es A positivo, pero ya son mayores. Mi prima, que es A negativo, tuvo hepatitis. O sea, estoy medio solo en la familia, ¿no? Pero hay gente que dona su propia sangre a sí mismo. Va a un banco, Claro. saca sangre y pide que lo guarden. Y la aseguren, ¿no? Yo no tengo eso por ahora. Pero sí, no tengo nada en el banco. Si tuviera algo en el banco no sería sangre, precisamente. Trataría de tener plata para pagar las cuentas, pero no sangre. Pero esta idea de que la sangre tiene la vida y que no la podemos derramar ni tirar, esto y el otro, es compleja. Porque además de la sangre está la médula ahora, o el plasma, ¿no? Sí. Sí, yo creo que tenemos que tener una actitud abierta. Si, obviamente la persona puede vivir con mi donación o sin mi donación, si Dios quiere. Pero está en la actitud que yo tengo. De tratar de dar sangre, de colaborar, de servir, de servir a otros, ¿no? Yo creo que ahí radica el templo también del Espíritu Santo, en la actitud que tengo. No en tener un cuerpo sin mutilación. Después Muy están los bien. que no quieren recibir, ¿o no? claro. Los que no quieren recibir. Sí. Y bueno, pero esos que no quieren recibir son complejos. Son complejos. Muy bien, siendo 5:40. Siguiente tema. Violencia de género. ¿Quiere que lo pase? Obvio. Siempre. Igual yo considero que tanto la mujer como el hombre sufren violencia. Muy bien, Vamos a, muy vamos bien. a, vamos Muy a bien. leer el PowerPoint. Me estuve preparando toda la semana para este momento. Va a quedar como que si yo tuviera problemas. Bueno. Violencia Violencia de de género. género. Bueno, estoy buscando más que nada el término Avíseme si género. paso. Sí, pase. Ahora me doy cuenta que yo tengo el don de pasar las diapositivas cuando sé que la persona va a querer las diapositivas cambiadas. Lo voy a anotar en mi currículum. Bueno, Siendo alguien que predicó mientras vos pasabas diapositivas,
no lo anotaría a veces en su currículum. No, Porque hubo lo voy a algunas dejar por veces otro momento. Pero no hubo estaba algunos yo momentos pasando. No que estaba se yo iba para pasando eso. adelante, que se iba para atrás. No, yo no estaba. En esos momentos no estaba. Recuerde lo que hizo al principio. Pero eso no es parte del don. Eso no voy a decir. Yo puedo prescindir del don cuando quiero y volver a tomar. No es así, Depende, pero bueno. depende de la persona que esté requiriendo de... Sabrina, yo predicaba y la diapositiva era el domingo pasado. O sea, pareciera que iban retrocediendo. Sí, miraba para atrás la pantalla y no reconocía ni el pasaje. Menos mal que tenía mi papelito que podía leer, ¿eh? Porque si no, No sé, no me consta. o se borraban las letras del pasaje, que cosas raras pasaban. No me consta, no Bueno, me consta. no importa. Siga con violencia de género. Eso también es violencia, Bueno, ¿eh? Lo que hizo. no, para nada. Bueno, estuve buscando más que nada lo que es el término género, violencia de género, y encontré en un informe de la RAE, hacía sobre el tema del término y toda la cuestión, que fue una traducción, no lo voy a pronunciar, pero la traducción de ese término en inglés que se dio, se dijo, digamos, en un congreso sobre la mujer en Pekín en el 95, que era organizado por la ONU. Digamos que ahí es donde se empezó a trabajar más que nada con esta expresión de violencia de género. Anteriormente, creo que está en la siguiente diapositiva, anteriormente de esto se hablaba de otros tipos de violencia, por ejemplo, violencia doméstica, intrafamiliar, contra las mujeres de pareja, por razón de su sexo. O sea, había como diferentes términos para hablar de lo que es lo que hoy por ahí se entiende como violencia de género. Igualmente, también se siguen utilizando esos términos de abajo, ¿no? También. Se identifica como violencia de género toda violencia que puede ser física, como también psicológica, que se ejerce contra... Esta definición no la escribí yo, aclaro, sino que la encontré en un informe, después si quieres se lo paso, muy interesante por si lo quiere leer, que habla sobre todo ese tema de la violencia de género, ¿no? Que se ejerce contra las mujeres por razón de su sexo, como consecuencia de una tradición, de su tradición, su tradicional, me parece que, así tradicional está bien, su tradicional situación de sometimiento al varón en las sociedades de estructura patriarcal. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, en definitiva, no es una violencia porque sí, así en general como cualquier otro tipo de violencia, sino que está como identificada como una en particular hacia la mujer dentro de un contexto de una estructura patriarcal, ¿no? La siguiente diapositiva creo que explica, ¿no? Hay que hacer un contexto, obviamente el informe Ese informe está... puede llegar a tener una tendencia feminista, puede llegar a tener una Sí, tendencia no, está feminista, bien, por los términos te das explica cuenta. otras cuestiones que están en la siguiente diapositiva, O sea, no quiere que haga ningún comentario. no, Listo. hasta que no termine la presentación. Entonces, este informe también hablaba de que históricamente existió en diversas, no dije, no puse todas, para que vea, puse diversas sociedades, cierta violencia ya sistemática contra la mujer, en donde se la entendía como un elemento de intercambio o una propiedad privada que se podía, digamos, manejar o tomarla como una forma de cambio, ¿no? Siguiente diapositiva, no quise ahondar demasiado porque tenía como mucha información con respecto a esto, no quise ahondar demasiado en esto, pero bueno, algunas de las características que vi en los diferentes textos y cuestiones que estuve viendo es que esta violencia se caracteriza por ser estructural, digamos, tiene su parte simbólica, su parte psicológica, su parte económica y su parte sexual. Son diferentes conductas machistas que se normalizan en la sociedad. Vamos a ahondar en las conductas, porque si no podría estar
mucho tiempo, pero bueno, se entiende más o menos algunas conductas. Y digamos, de alguna manera, el silenciamiento que se le realiza a la víctima, que por vergüenza o estigmatización no llega a expresar esa violencia que sufre, digamos. También hay cierto control del cuerpo de la mujer y se entiende la violación como una forma de control, de humillación y arma bélica. Esto de arma bélica lo decían como como ciertas prácticas históricas y no tanto, en donde quizás cuando se destruía un lugar, se tomaban cautivas a las mujeres y había violaciones y estas cuestiones. Más que nada por eso está dicho de esa manera, ¿no? Como forma de bélica. Bueno, ahí hay dos gráficos, son estadísticas de la línea 144, también de Argentina. Hay, bueno, diferentes datos, ¿no? Que podemos decir, por ejemplo, las intervenciones por violencia de género en Argentina son datos de ahora, de enero a agosto de 2020. Si se ve, creo que, no, bueno, no voy a decir todos, pero los que más casos tiene es la provincia de Buenos Aires. Son casos derivados de la línea que hay para denuncias de violencia de género. Y bueno, hay un montón están todos los números ahí. Creo que el que sigue, creo que el que sigue es Santa Fe. No, Santa Fe no. Sí, bueno, Buenos Aires, Cava es lo Sí, mismo. bueno, Hay como eh, eh, datos, ¿no? la parte de estadística hay que tener en cuenta un detalle, que es fundamental, Sí, ¿no? Este hecho, Cava y Buenos Aires son las poblaciones más claro, amplias. sí, 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 sí. además que yo creo que quizás sean las que más posiblemente puedan llegar a llamar, porque eso también tiene que ver con llamados que se hace a la Sí. línea de violencia de Ah, género, que los casos posiblemente en los otros lugares no esté tan difundido eh, claro, pero llamar, ahí digamos. vos tenés dos provincias, por lo menos, que están un poquito, que es Mendoza, Santa Fe, como elevado, después le sigue Córdoba, Tucumán, después sigue Entre Ríos, Jujuy, y después vos tenés algún otro caso con Salta y La Pampa y La Rioja, ¿no? Ah, hay que tener en cuenta ese detalle, obviamente. Buenos Aires son 12.000 personas, Cava 3.000, son números exorbitantes, ¿no? Recordemos que son casi entre las dos, son 16 millones de personas. Ujú. O sea, obviamente siempre va a haber más casos de violencia en estas líneas. Ahora, si usted ve la línea de comunicación o la cantidad, por lo menos, el mes que más hubo este año fue julio. Cuando, más allá que estábamos en la cuarentena, que dicen que la cuarentena hizo subir, Sí. es cuando muchos trabajos están de vacaciones. O sea, que el marido está en la casa. Ujú. Sí, es un dato que se está analizando, enero. Fíjense que enero y marzo es igual. Después con la cuarentena hubo una subida de casos de violencia intrafamiliar importante. ¿Sí? Estamos, obviamente, no sé en qué estaríamos no sé en qué estadísticas se están manejando ahora, que casi no hay cuarentena. ¿Sí? Porque si hay un caso de violencia y el matrimonio está adentro, es muy factible que aumente. Ujú. Sí, eso es una realidad. Bueno, Pasé a la otra. este es de femicidios del año pasado. eh, Me pareció que estaba bastante completo el gráfico, por eso dije del año pasado. Y bueno, acá lo que más que nada
una de las cosas que me parecía interesante es el tema del vínculo, que en general es muy probable que el agresor sea conocido, sea la pareja incluso, que sea dentro de un plano más familiar, más que alguien desconocido, digamos. Sí, acá marca claramente que pareja y es pareja, ¿no? Pareja y es Ujú, pareja, estamos hablando, ¿no? Son claro, el 67%. claro, prácticamente más de la mitad es siempre pareja o expareja. Y si agregamos un Siempre, familiar, sí. si agregáramos el grupo familiar, ¿no? No entiendo, Ujú. no entiendo cuál sería cuando hablan Familiar de puede ser familiar, y tío, padre, padre. hermano, sí, Sí, es un 14%. cuñado, sí. Ahí ya vos tenés casi estoy haciendo la cuenta rápido, un 80% que son personas conocidas o que tienen Claro. relación directa en un contexto de intimidad, Ujú. más o menos sacando el cálculo rápido. Sí, y no Eh, solamente bueno, en conjunto con eso, los lugares más, el porcentaje más alto es la vivienda, o sea, dentro de la misma casa. sí, digamos que Entonces, en la calle podría ser en la, la calle, la, puede ser pero robo, asalto, se puede confundir, porque ahí hay unos datos sin datos o desconocidos. Sí, evidentemente el rasgo significativo o importante es este hecho, ¿no? Vivienda de la familia o del agresor, que es un ámbito conocido, son el 68% de los casos. Y ahí vos tenés cuáles son los meses que más crece, marzo, marzo y diciembre. diciembre. Tema interesante diciembre, vuelvo a decir. Marzo, sí, no tenés mucho que pensar porque por ahí vuelta de vacaciones, vuelta al trabajo y todo eso hace que alguien esté más fijo en la casa. Diciembre son las fiestas. Ujú. O sea, el periodo de fiesta es algo entendible que que estén pasando situaciones. Sí. Por lo menos es interesante pensar en la estadística. Ujú. Sí, por eso me parecía importante ponerlo como para tener una idea también de eso. Más que nada porque justamente suele ser, como decíamos, pareja o expareja tiende a tener una relación con la víctima, digamos, esta idea bueno, justamente de pareja, ¿no? Quizás hasta pareja, novio o esposo, quizás. Bueno, la siguiente creo que creo que ya va al tema de la Biblia, más que nada por eso pensaba en que en las dos se habla relación hombre-mujer como pareja, ¿no? Por un lado, los que pueden estar, no digo a favor en un sentido de a favor de la violencia, sino que por ahí no aceptando el término. Creo que no hay una línea donde uno pueda decir, bueno, en la Biblia están a favor de la violencia. No, creo que sería como bastante fuerte decir algo así, sino que pienso que hay como cuestiones de interpretación que por ahí favorecen a decir, bueno, no es tan así, o existe tal cosa, no sé si es que la aceptan o más o menos, sino que directamente como que dicen, bueno, esto no es así, digamos, no lo entienden como tal. Me parece que el problema quizás está en no reconocer la violencia, no entenderla, entonces por eso es que pasa, digamos, porque no se la reconoce. Entonces, desde el lado
donde dirían que la violencia de género no existe o no debería ser nombrada así, está esta línea en donde dice, bueno, que la mujer de alguna manera está subordinada al hombre y es un complemento para que el hombre se realice. Entonces ahí hay un par de versículos en donde más que nada habla del papel de la mujer como, los de Génesis más que nada, como complemento del varón y como creación que va después del hombre, digamos. Yo creo que ahí yo estuve buscando mucho y más en el tema, en el hoy, hay como mucha información tanto de cristianos como de no cristianos que utilizan versículos bíblicos para decir, bueno, mira lo que cree la Biblia, mira lo que dicen los cristianos, esto y esto. Y creo que hay toda una cuestión sobre, que tiene que ver mucho con la interpretación de esos versículos, en donde si se los lee así sin contextualizar, por ejemplo, lo que es Génesis, puede llegar a decir, mira lo que dice la Biblia ahí. Eh, podría llegar a tener esa interpretación. O al revés, también podría llegar a decir, che, pero sí, ¿cómo no va a estar? La violencia no existe si mira lo que dice ahí Génesis, está todo bien. O sea, yo creo que tiene que ver mucho con la interpretación y el análisis que se le hacen a esos versículos. Está el famoso, puse ahí el de Corintios, el famoso versículo de la mujer calla en la congregación, con el que se han valido muchas personas para decir, bueno, la mujer no puede llegar a tener un rol en la iglesia más que el que estar callada y el que escuchar al que le está predicando o al que le está enseñando. Entonces yo creo que desde esa línea se estaría por ahí a favor de este papel de la mujer violentada, vamos a decir. Por otro lado, está el que está en contra de la violencia, o el que por ahí, no sé si en contra, pero volviendo a lo que decía antes, por ahí visibilizando la violencia, eh, podría decirse que tanto la mujer como el hombre son creación de Dios y que ambos tienen que respetarse y amarse por igual, uno a otro, digamos. Y ahí, bueno, puse algunos versículos que tienen que ver con esto de que no hay distinción, que Dios no hace distinción entre cada uno y que todos somos imagen de Dios y tenemos que cuidarnos mutuamente. Creo que ahora sí, digamos, a diferencia del otro que por ahí tenía como cierta idea más neutral, en esta yo estoy obviamente mucho más a favor de la parte en donde se visibiliza la violencia en contra la mujer, en donde yo pienso que en un aspecto o en un área más cristiana, en un ámbito más cristiano, yo creo que es muy importante la interpretación y el análisis de la Biblia, porque si no uno podría llegar a leerla así rápido y por ahí interpretar algunas cosas que podrían llegar a ser violentas, tanto para la mujer como para el hombre, porque yo creo que en este sentido, no solamente la violencia de género no solamente habla sobre la violencia a la mujer, sino que trabaja sobre los roles que existen de hombre y de mujer. Entonces yo creo que hay cierta violencia, hay violencia a la mujer, pero también hay violencia hacia el hombre, en el sentido de que se lo estigmatiza con también una forma, ¿no? En donde por ahí tiene que ser de tal o cual manera, porque si no se lo desvaloriza. Entonces yo creo que hay toda una cuestión ahí que sería interesante analizar y ver, y también tener una autocrítica como cristianos, pensando en que no podemos negar que hay ciertas cuestiones que son bíblicas o que están en la Biblia, es decir, que están atravesadas por una cultura y por una sociedad que en su tiempo fue bastante machista. Entonces, sería un poco ingenuo decir, no, no, en la Biblia no dice eso, no, sí lo dice, pero hay que entenderlo en su contexto, hay que entender qué es lo que quería decir y qué significaba para ese tiempo. Creo A que ver, si no, nos cerramos voy, sí, voy a hacer una aclaración.
La Biblia no es Bueno, machista ni feminista. ¿Sí? La Biblia no es machista ni sí. feminista. De hecho, es de avanzada. Es de avanzada porque el contexto donde, por ejemplo, el Génesis habla de la mujer como ayuda idónea, que nos iba a dar en muchas sociedades, la mujer era un subproducto. Para esa época, para la israelita, era la ayuda idónea. ¿Sí? Era responsable y tenía. La mujer era vista no solamente como la madre, sino era como un componente importante de la sociedad. De hecho, el Antiguo Testamento tiene muchas mujeres como protagonistas positivas de la historia, que eso no se da en otras culturas. Obviamente, si yo hago un análisis desde la perspectiva nuestra, todo lo que se ha pasado es retrógrada. Bueno, Esto es así. Yo creo pues, que más que la Biblia es la interpretación que se dio a los pasajes bíblicos. claro. Bueno, es lo que No es decía. no es el plan de Dios. No es el plan de Claro, Dios. No bueno, es, pero a eso voy con que quizás nuestra forma de leer y analizar, por eso decía, es necesario analizarlo, porque todos esos versículos pueden pensarse tanto para favorecer a la mujer como para no. Entonces, y hay algunos, por ejemplo, el de la mujer calla en la congregación. ¿Cómo se puede leer y decir que no es machista? ¿En qué sentido? ¿Para qué? ¿Para cuidarla a la mujer? ¿Para que no hable? ¿Para que no, porque hay pueda que leer aprender? no, hay que leer el contexto. Bueno, eh, pero de- a- por eso hay que analizar. ¿Dónde lo dice Pablo? Pablo lo dice en un contexto pagano donde la mujer hacía cultos sacerdotales que tenían que ver con la prostitución. Entonces, lo que Pablo está dando el consejo es decir, miren, en este momento, en esta situación que la mujer calle en la congregación, ¿por qué? Para que no se confundan lo pagano y lo cristiano. Mostrar. Pero no es que Pablo le prohíbe hablar a la mujer, dice que no tenga un rol protagónico en este contexto. Pablo tenía diaconisas, habla de las diaconisas, habla del cuidado que hay que tener hacia las mujeres. Nosotros leímos en Corintios, donde Pablo dice, che, ¿por qué yo no puedo viajar con una mujer como viajan los otros? La pone a la misma altura que los apóstoles. Si se destaca, los evangelios destacan a María, a las 3 mujeres que fueron a ver a Jesús, y no destaca a los hombres. ¿Sí? Claro. El problema es la Sí, interpretación que yo hago de eso. Es claro, el fondo que yo le busco a la el cosa. problema es tal cual, sí, sí, eso sí, en eso estoy de acuerdo. A lo que voy es que una cosa es lo que se escribió y otra cosa es todas las, no sé si doctrina sería, todas las interpretaciones y las enseñanzas que derivaron de las interpretaciones. Entonces, Sí, por un que lado eso está la tiene que ver con Biblia, hombres. sí, la Biblia que es un testimonio de un cierto tiempo que después se relee y se interpreta de acuerdo a la cultura de ese tiempo también. Entonces, hoy la vamos a leer de una manera. En su tiempo se leyó de otra manera también. Y esa forma de leer y esas interpretaciones en algún momento también fueron machistas. Entonces está el texto y la visión que yo tengo sobre el texto. Sí, pero Entonces, a a ver, lo que voy es justamente. yo no defiendo la interpretación, defiendo el texto. Entonces uno tiene que diferenciar lo que es la interpretación del texto. El texto de por sí, en el contexto que se escribió, es de avanzada. Proverbios 31, libro de Esther, libro de Ruth, sí, protagonismos que hay de varias mujeres en Reyes, en Jueces, en Samuel, sí, hay mucho avance de eso, ¿no? Sí, Se mismo tiene, si se piensa, no sé, yo no puse, por ejemplo, la relación que por ahí establecía Jesús con las diferentes mujeres que aparecen en el Nuevo Testamento. Entonces, todas esas cosas, sí, si se tiene un pudiera llegar avance, a analizar de una manera más profunda, se puede llegar a entender que esta discriminación o esta forma o este rol que tuvo la mujer durante mucho tiempo no era bíblico,
Porque yo, por ejemplo, leyendo y buscando, había muchos textos que usaban estos versículos así, así sacados de contexto, o sea, leídos así por arriba, y los usaban de alguna manera para decir, bueno, mirá lo que dice la Biblia, mirá lo machista que es la Biblia. Pero por eso, si se lo saca, si se lo lee hoy, con los ojos de hoy, sí va a ser machista. Por eso es importante, vuelvo a decir, que el análisis y el estudio de lo que dice Dios, de la mujer. El Yo creo problema es que que la gente no lo analizó, hubo mucha gente que no analizó la Biblia, sino que aprovechó la forma extraña, porque no me va a decir que hay versículos que son raros, aprovechó esas cosas raras para su forma de pensar y su forma de ver. Entonces, a esa es ver, la cuestión. cuando Adán ve a la mujer, Dios le hace ayuda idónea, la saca al costado de la costilla. El texto está determinando que la mujer era igual que el hombre. Por eso no se la llama Eva en realidad Abraham. Le dice varona, un derivado, sí, de hombre, que la ve igual, la ve semejante. La consecuencia del pecado que entra en el pecado es este hecho de la disolución y de provocar este daño a la relación, donde dice Génesis que el hombre iba a someter, no como plan de Dios, sino como consecuencia de, ¿no? Entonces, los ismos son producto del alejamiento que tenemos con Dios y no replantearnos y el hacer ese replanteamiento de cuál es el propósito de la creación y cuál es el propósito que tuvo Dios a crearnos, ¿no? Entonces uno tiene que hacer la diferencia, estructurar ahí, decir, che, ¿qué es lo que quiso Dios al crear a la mujer y que quiso crear al hombre? Yo creo que ese es el peligro grande que tenemos. Y yo creo que donde hay todo ismo, ismo, ¿no? Machismo, feminismo, en algún punto va a generar tema de violencia, ¿sí? De algún sector, no, sí, obviamente que hasta ahora viene generando el machismo, pero de alguna violencia psicológica, física, económica y emocional. ¿Por qué? Porque no es el plan de Dios el ismo. Sí, Dios no planteó, cuando Cristo vino a morir al mundo, vino a restaurar mi relación con Dios y a restaurar mi relación con los otros. Por eso Pablo dice, en Cristo no hay hombre y mujer. Yo creo que por Somos ahí todos igual. lo polémico por ahí del tema, de ya plantearlo como violencia de género, lo polémico que está, es justamente pensar que hablar de violencia de género, decir la mujer es violentada, ya equivale a ser feminista. Entonces, por ahí uno dice, a la mujer la violenta, sos feminista. Entonces, yo no digo que al hombre no lo violente, el tema es que hay cierta desigualdad. Entonces, si queremos que los dos se respeten y se cuiden mutuamente, porque Dios lo planteó así, Dios lo quiere así, porque lo creó así de esa manera, uno no llega a decir eso que ya le dicen, no, pero vos sos feminista. Entonces creo que por ahí está el problema. Cuando de alguna No, manera no se defiende, no se puede llegar a visualizar la violencia porque ya se va para alguno de los dos extremos. Tampoco está bueno que frente a cualquier cuestión se le diga a un hombre que es machista. Eso también me parece que es injusto. Entonces, el me tema, parece que el tema, el que tema, llegar ¿sabes cuál a es? entender. Que esto es lo que creo que está pasando y es lo que cuesta trabajar el tema. O sea, hoy los grupos feministas especialmente, ¿sí? Lograron cierta visibilidad y cualquier cosa que haga el hombre
está mal vista, ¿no? O sea, está así decir. Entonces, como yo digo, yo creo que somos iguales todos. En derecho, en derechos, como en obligaciones. O sea, la igualdad implica eso. ¿Sí? La igualdad implica decir, yo tengo el mismo derecho. Ahora, lo que a veces nos olvidamos que tenemos diferencia. ¿Sí? Y ahí está el problema. ¿Cuál es la diferencia? La mujer puede tener hijos. Entonces no puede tener el mismo obligación o el mismo derecho. ¿En qué sentido lo digo? Si una mujer queda embarazada, tiene 3 meses de licencia. El hombre no puede pedir 3 meses de licencia porque la mujer quedó embarazada. Sí, ahí hay una diferencia. Y es clara, ¿no? Nosotros creo que con la igualdad perdemos las diferencias y las virtudes y los dones que tienen ambos, sin perder, y no tenemos que olvidarnos, que esas diferencias nos hacen iguales también. No quiere decir que porque el otro es diferente, no es igual a mí o es inferior o superior, sino yo lo tengo que, por eso dice la Biblia, que dijo varona, ¿sí? No dijo, no la nombró como un animal, Adán, ¿sí? Porque hasta ahora venía nombrando animales, la nombró a su par. Este es igual, pero reconocía las diferencias. No dijo, otro Adán, otro hombre. Le dijo varona porque, entendió, es mi igual, pero diferente. Yo creo que se rompe el machismo y el feminismo cuando entiendo que del otro lado es un igual con diferencias. Claro. Y que la mujer tiene que entender que del otro lado hay un hombre que es igual con diferencia. Y que la verdad que tenemos que aprender a convivir, a respetarnos, a llegar a puntos de acuerdo, Claro. a, Yo creo que a superar ciertas cosas. por ahí la balanza estaba tan desbalanceada que ahora es como que salta para cualquier lado. Entonces eso lo entiendo también. El problema Sí, está sí. en cuando no se reconoce que sí hubo una violencia. Entonces, si A hubo ver, yo creo... situaciones violentas hacia la mujer históricamente, es difícil que la cosa se tranquilice si el discurso, por lo general, que yo he escuchado durante toda mi vida, básicamente, es que, no, las mujeres se quejan y las mujeres hacen esto, las mujeres. Entonces, es difícil que haya un punto de encuentro si no se habla no se reconoce las desigualdades. O sea, por un lado está la teoría genial de que sí, somos iguales, tenemos diferencias, vamos a respetarnos y toda la cuestión, la teoría, y después no se ve en la práctica. Entonces, yo creo que, y más ahora, es todo una revolución de alguna manera o un replanteo de un montón de cosas en la que tampoco es que la mujer está actuando 100% bien, porque hay diferentes cuestiones que también son violentas, eh, en la que va a requerir que haya una conversación un poco más razonable y menos extremista. Entonces me parece que el punto está ahí, encontrar un equilibrio entre los dos para que ninguno de los dos salga, o sea, que salga lo menos perjudicado Sí, posible. a ver, yo siempre lo que planteo es, eh, obviamente yo creo que hubo, a través de nombrar la Biblia y el cristianismo o una autoridad pastoral, se produjo los abusos, ¿no? Que vuelvo a decir, no está contemplado en la Biblia. La Biblia tiene un sentido positivo de la cosa. No está contemplado, pero sí en las instituciones humanas. Ahora, hay que tener cuidado de que tampoco justifica realizar cualquier acción por algo que pasé. ¿Sí? Porque si yo reclamo que se me trate bien,
en el fondo tengo que actuar tratando bien. No puedo actuar con un acto de violencia. Entonces yo por eso vuelvo a decir, creo que el problema es el ismo. Yo no soy de la idea que el hombre sufre, aunque sí, sufre violencia. ¿No? Esta idea, no, los hombres no sufren violencia y la estética, son los menores los que sufren violencia. Hay un grupo que sufre violencia de género, pero es el menor. O sea, en estadística. Si no, tampoco me pongo en ese rol machista. Lo que me parece que hay que tener cuidado en irnos, en la pastoral, irnos a un extremo. Claro, En la quizás el pastoral. problema es que el diálogo más feminista o el que busca esta, no sé si igualdad o el que busca esta reposicionamiento de la mujer es justamente un feminismo que no es muy cristiano. Entonces creo que ahí está el problema. Si nuestra forma de reaccionar a ese feminismo es atacándolo y diciéndole que está todo mal y que son unas locas y qué sé yo, no estaríamos ayudando a la cuestión. Me parece que iría al entonces. Nuestra forma, por ahí, pienso yo, una forma de abordar por ahí este tema es, en principio, tiene como varias líneas. En principio, entendiendo que cualquier tipo de violencia hay que tratarla, tanto sea de la mujer, del hombre, de los niños, adolescentes, a cualquier persona que esté sufriendo algún tipo de violencia, hay que acompañarla y ayudarla a resolverlo, digamos, de alguna manera, sea mujer o sea hombre o sea lo que sea. Creo que por ahí apuntar a eso, no ponernos como en un lado o en el otro, sino apuntar a ayudar a la persona. Y por otro lado también pensar y reconocer si de alguna manera tenemos alguna eh, eh, tendencia o alguna forma, algunas actitudes que por ahí puedan llegar a ser violentas para, para alguna persona. Creo que por ahí desde ese lado tratar de ser delicado en entender cuál es el rol que tendría que tener la iglesia o que tuvo Jesús y poder ir por esa línea, que es hablar con todos y trabajar con todos y ayudar al marginado y al que está en una posición de desigualdad, digamos. Sí, vuelvo a decir, para mí es importante que por lo menos institucionalmente trabajemos los actos de violencia, cualquier sector al mínimo, ¿sí? Porque tampoco justifica ni uno ni otro. O sea, no se justifica por la violencia en general, no se justifica, punto. Sí, hay que evitar la interpretación que a veces tenemos de algunos pasajes malintencionadamente, ¿no? Es decir, bueno, no es tan así el pasaje, ¿sí? Pero para evitar esos actos de violencia también hay que reconocer las diferencias. ¿Qué es lo que cuesta? Porque todos reclamamos tener los mismos derechos, o no todos reclamamos tener las mismas obligaciones. O sea, en el fondo es un tema complejo. Como yo le digo muchas veces, el problema no está en el cargo, en la función, sino en lo que uno reclama. Como iglesia sí hemos cometido abusos de interpretación, y hemos dado consejos muy, muy errados del contexto bíblico. Si uno lee los pasajes bíblicos que yo mencioné rápidamente, así, sin cita, están en la Biblia hace 2000 años. Y de hecho se destaca a María, la Madre de Jesús, en la Biblia, no se destaca a José. Y tenemos muchas referencias de mujeres. Muy bien, Andrea, llegó al pensamiento, a la reflexión. ¿Sí? Muy bien. No le vamos a hacer ningún comentario, porque si le hacemos un comentario queda grabado. ¿No?
Y es difícil ir contra la grabación. Después, Es obviamente, audiovisual. sí que se puede negar también. Nosotros eso podemos decir que no fue así que se dijo, que lo editaron. Claro. Justamente alguien que sabe Claro. editar. ¿Sí? O sea, yo no sé editar, así que vamos a ver. Muy bien, estimadas, ahí vi un cartelito que decía niñes. O sea, no le voy a decir. El de las estadísticas. Estaba Bueno, así. estaba No lo así, dije yo yo. sé. Ahora, fíjense que eso también, eso ya sería el extremo, ¿no? Es decir, de cambiar las palabras o una letra para ser inclusivo, decir, no, yo soy inclusivo. Vuelvo a decir, ningún acto de violencia justifica otro acto de violencia, ¿no? Como a veces pasa que la mujer agrede al hombre y el hombre termina agrediendo a la mujer y va preso el hombre. Y ellos te dicen, no, pero me agredió. Ningún acto de violencia justifica otro acto de violencia, ¿sí? Si el hombre no puede agredir a la mujer, haga lo que haga la mujer. Obviamente que la mujer tampoco tiene que agredir al hombre, haga lo que haga el hombre. Si no podemos favorecer la violencia bajo ningún aspecto. Obviamente la mujer, dice la Biblia, que es vaso frágil. ¿Qué quiere decir eso con base frágil? Quiere decir que la mujer hay que tener un cuidado especial. Que está en la Biblia eso, ¿eh? Que el hombre tiene que cuidar a su esposa como vaso frágil. Y porque eso no interpone, así las oraciones llegan al cielo, ¿no? Eso está en la Biblia. Lo que pasa es que no se lee. Y está hace 2000 años. Pablo y Pedro se dedicaron a hablar, que es importante. Lo que pasa es que no lo leemos eso, tanto como otros, como el pasaje que dijo Andrea, calle la mujer de la congregación porque era más simple. Sí, bueno, que se calle. Resolvamos las cosas más entre hombres, siguiendo la línea del judaísmo, que el judaísmo solamente podían participar hombres en las sinagogas, ¿no? Entonces se cree eso. Bueno, son cuestiones a mejorar. Semana que viene, estimada Sabrina, usted va a dar... Sí, homosexualidad y inseminación artificial. Nos quedamos tranquilos que son dos temas tranquilitos. No sabemos. No sabemos. No sabemos si vamos a tener algún inconveniente con alguno que crea que se puede ser libre homosexualmente hablando, ¿no? Si nos escucha el INADI vamos todos presos. Y la inseminación artificial, entendemos inseminación artificial al acto que se hace en un laboratorio, no un hombre que deja varias embarazadas. Eso no es inseminación artificial, No. Eso es adulterio. No, hay que aclarar, porque hoy dicen, no, por ahí piensan que el hombre es como un toro. Dicen, no, cuanto más cría tiene, mejor. No, no es. Eso no es inseminación. Debe haber muchos que están dispuestos a hacerlo, pero no está de acuerdo la Biblia a eso. ¿No? Hay que tener un cuidado. Sí, aclaro, ¿no? Porque ya tuve la experiencia de alguno que me dijo, yo quiero hacer inseminación artificial. No con su esposa. Un detalle. Sí, un problema. Eso no es inseminación artificial, es adulterio. No. Muy bien. Nos vemos el jueves que viene. Estaré subiendo esto dentro de un rato. Están dando mal internet. Andrea, muy bien, muy buena clase. ¿Sí? Nos hizo pensar, nos hizo enojar. Está grabado. Sí. No se conecte a la próxima reunión. Yo me voy a conectar. No voy a dejar entrar por un hecho de y ahora lo subo. Denme en serio en un ratito. Denme en un ratito porque en serio está fallando internet y tarda en subir más de lo que esperaría que tarde de subir. Gracias, Telecentro. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Chao. Chao.